¿Cómo están? Espero que les haya ido muy bien. Esta semana empezamos con España. Por si acaso ya les dejé, no sé si han visto la carpeta, ya les acabo de dejar el día de ayer las 5 unidades siguientes, de la semana 6 a la semana 10. Entonces vayan mirando, las vayan revisando qué es lo que se va a trabajar, ¿correcto? Estas 2 primeras clases van a tratar sobre España. Empezamos con literatura española. Y a partir de la 8 en adelante, hasta más o menos la unidad 13, si mal no recuerdo, llevaremos todo lo que es literatura peruana, ¿ya? Entonces, acá ya empezamos a dividir un poco las fases literarias o la literatura de acuerdo a la zona, ¿no? Muy bien, entonces voy a compartirles, chicos, me avisan si se ve el material. Les pediría que tengan a la mano la separata, porque hay preguntas que vamos a ir viéndolas, yo te voy a ir diciendo, para que podamos verla bien, ¿ya? A ver, ok. Ahora sí, te voy a mostrar mi tabla sobre literatura española, ¿ya? Y empezamos. Por favor, cualquier pregunta, me avisan, porque a veces yo no puedo estar mirando el chat, pero sí los puedo ver ustedes, ¿ya? Muy bien, espérenme un ratito, quiero probar algo aquí. A ver, vamos a ver si se ve de esta forma. No. Ya. Ahora sí, muchachos, me avisan, por favor, si se puede ver. Y yo con gusto los... Ya, ahora sí, creo que ahora sí. Me parece que ahora sí lo puedes ver, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profesora. Perfecto, listo, Sí, muchísimas Miss. gracias. Gracias, muy amables. Listo, ahora sí vamos a empezar. Bien, vamos a empezar con la unidad 6 y yo siempre empiezo con un cuadrito resumen para que tú no te pierdas sobre lo que se va a trabajar, ¿ok? Estas son las etapas de la literatura española. Por ejemplo, en CEPREVI, ¿qué es lo que no viene? La decadencia. No ingresa el periodo de decadencia para nosotros. Es más, en las otras fases tampoco vamos a trabajar todas. No te vayas a asustar. La profe, ¿todo eso vamos a hacer? No. Por ejemplo, hoy día vamos a trabajar solamente la etapa de formación y el siglo de oro. Y de la etapa de formación solamente vamos a ver al primer méster. Los otros los menciono, ¿no? Porque siempre es bueno saber, pero no es que vengan en las preguntas del examen, ¿ya? En el siglo de oro sí viene todo. Y el siglo de oro es lo más grande que tiene España, así que ahí sí te voy a pedir un poquito de paciencia, ¿no? Que no te aturdas al inicio, no te aprendes todo porque vamos de a poquitos. En la etapa de resurgimiento, por ejemplo, nosotros vamos a ver al romanticismo nada más, y en la edad contemporánea vamos a ver a la generación del 98 y generación del 97, que es la próxima semana. Nada más, o sea, no es que entra todo esto, pero es bueno saberlo. La literatura española, chicos, pasó por 5 etapas bien marcadas. Una etapa que se llama formación. Profe, ¿por qué se llama formación? Porque la literatura española, como su nombre lo indica, se está formando. ¿Y por qué se está formando? Porque el idioma también está creándose a partir del latín vulgar. Y esto tomó 5 siglos, la etapa de formación. Nosotros nos vamos a quedar con el Mester de Juglaría. Acuérdate cuando vimos unidad 1, te hago rememorar, el juglar era aquel que cantaba de pueblo en pueblo las hazañas de los héroes. Estamos frente a estos poetas que entonaban los cantares de gesta. Aquí en el caso de hoy solamente vamos a ver uno, que es el cantar de Mío Cid, ¿ya? Luego tienes a clerecía, que es el clero, el que entra en juego, el prerrenacimiento, pero solamente lo voy a mencionar. En el siglo de oro que cubre, hay una pregunta, la pregunta 2 de la práctica de hoy, dice, ¿qué siglos cubre el siglo de oro? Siglo XVI, siglo XVII. ¿Y cuáles son las manifestaciones literarias? El Renacimiento y el Barroco. Es importantísimo porque ambas son cruciales para la literatura española. Ahora, voy a hacer una pequeña adición a esto. Recuerda que cuando España
está en la cumbre con su literatura renacentista, también está en la cumbre socialmente. Les está yendo muy bien a España. España había venido a invadir América. Se estaba llevando el oro, la plata, entonces aparentemente estaban bien. Pero para el siglo XVII, que justamente coincide con el periodo del Barroco, España está en la más absoluta pobreza. Tú dices, pero profe, ¿cómo si se llevaron el oro y la plata? Lamentablemente España lo que hace es ser una especie de imperio mercantilista, o sea, la venta del oro y la plata, pero no se encargaron de hacer industria. Entonces, cuando el oro y la plata ya acabó pues todo el imperio. Aparte de que tenían que costear las guerras de ese momento, en fin. Pero ¿por qué lo menciono? Porque es importante entender por qué los autores del barroco empiezan como que a deformar un poco ese arte. Claro, iba en coincidencia con lo que estaba pasando en su momento histórico. La etapa de la decadencia, por ejemplo, aquí no la vemos, solamente la voy a mencionar, ocurrió durante el siglo XVIII, estamos hablando de la decadencia de literatura, porque España entra al periodo neoclásico, ¿no? Y si bien es cierto el clasicismo o neoclasicismo tuvo mucha fuerza en Francia, ahí está Molière, tú conoces a Molière, es un gran dramaturgo, comediógrafo francés, en España no les fue bien, porque en España lo que se empezó a hacer fue una copia de lo que se hacía en Francia, pero una copia mal hecha en algunos casos. Se vuelve una literatura afrancesada. Entonces, como que los españoles resintieron mucho ese tipo de imitación. Aquí, por ejemplo, si tú me preguntas, profe, ¿qué autor es el famoso en la época neoclásica? Leandro Fernández de Moratín. Profe, ¿quién es ese? El que escribió El sí de las niñas, que por ahí te la deben haber mencionado en la escuela, ¿ya? Luego empieza la etapa de resurgimiento, la literatura española vuelve a resurgir, no con el mismo ímpetu que el Siglo de Oro, pero es un buen inicio para hacer una literatura nuevamente muy bien vista, ¿no? Y empieza con el romanticismo. Ahí está la figura de Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, ¿no? España también tuvo realismo. No es muy conocido su realismo, pero es interesante. Ahí destaca Benito Pérez Galdós. De repente por ahí lo has leído. En la etapa contemporánea, que la vamos a ver la próxima semana, van a destacar dos generaciones, la del 98 y la del 27. ¿Ya? Eso lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Muy bien, chicos. Vamos a empezar con la España antigua, la España medieval, porque aquí vamos a ver a los cantares de gesta. Pero primero vamos a dar un pequeño contexto histórico, si no como que tú te vas a perder, profe. A ver cómo empieza esto el cantar de Miocid, ¿no? Mira el territorio, ¿cómo era el territorio español? Era todo, ahí está la península ibérica, ¿no? ¿Sabes que se llama península ibérica? Porque significa tierra de conejos, ¿ya? Había mucho conejo. Entonces, tierra, la península ibérica. Entonces, en esta región, si te das cuenta, todavía no está Portugal, por ejemplo. Profe, ¿qué es esto que está todo de color verde que dice al andaluz? Muchachos, toda esa parte, ¿quiénes se han posicionado en la parte verde? Los árabes. Todo eso lo han tomado los árabes. ¿Qué le han dejado a los españoles? La parte norte. Le han dejado el reino de León, el reino de Castilla. Aquí está Burgos, mira. Burgos está justo al límite de Castilla y Navarra, ¿no? Aquí está el reino de Aragón, qué chiquito. Y acá están los condados catalanes. O sea, todo lo verde, muchachos, es el territorio que España ha perdido durante la Edad Media. ¿Quiénes están en posesión de esa parte verde? Los árabes. Por eso cuando tú vas a España, ves muchas mezquitas. ¿Por qué hay mezquitas en España? Porque los árabes estuvieron ahí. 8 siglos se quedaron muchachos en España. Por eso muchas de las tradiciones que tienen los españoles las tienen de los árabes, ¿ya? Aparte de su arquitectura, que es bellísima, dicho sea de paso. Entonces, ¿pero por qué te cuento esto? Porque si no, no vas a entender contra quién está peleando Rodrigo Díaz de Vivar, por qué está peleando. Porque acuérdate que Rodrigo Díaz está peleando en las luchas de la reconquista. Quieren volver a conquistar su territorio. Y justamente en este periodo es que todas las lenguas que han derivado del latín vulgar, a partir de la caída del Imperio Romano, empiezan a sufrir una transformación, porque no se van a quedar por siempre, pues, esas lenguas.
Entonces, mientras en ese ir y venir de los soldados españoles, por ejemplo, empezó a forjarse el español, ¿no? El italiano en la parte de la Italia, la bota, ¿no? La bota italiana. El francés en la Galia. Entonces, vamos a ir viendo que estos idiomas, con el correr de los siglos, van a ir transformándose en lo que ahora son, ya lenguas como las que tú y yo hablamos, ¿no es cierto? ¿Y por qué también es importante mencionar lo del idioma? Porque tú me dirás, profe, ¿y cómo empezó la literatura española? Buena pregunta. Tenemos un origen híbrido al inicio, por eso los españoles no lo toman como su origen, pero nosotros sí, porque nosotros no somos españoles, una, y tienes que saberlo porque es parte de lo que te pide tu material. En esta mezcla árabe-español va a surgir unos poemas, ¿ya? Van a surgir unos poemas llamados moaxajas. M-O-A-X-A-J-A-X. Moaxajas, así se llama. ¿Qué cosa era una moaxaja, profe? Era un canto de amor doloroso, así como Melgar con sus yarabís, ya, una cosa así para que te hagas una idea. Pero ¿cuál era su particularidad, profe? Supongamos que la moaxaja tenía 5 estrofas, ¿no? 5 estrofas. Las 4 primeras estaban escritas en árabe o se declamaban en árabe. Mientras que la última, solo la última, era declamada en español arcaico. O sea, en esa fusión árabe-español durante las luchas de reconquista, surgen estas manifestaciones híbridas, ¿no? Había más de árabe y un cachito ya de español. A ese cachito, a esa única estrofa en español, le van a llamar las jarchas, ¿ya? Que repito, es una primera manifestación, por decir, híbrida del idioma, pero no se podía llamar propiamente una manifestación literaria española. Entonces, si en el examen, ahora en el segundo, te pregunta, ¿cuál es la primera obra o también sinónimo, primer monumento de la literatura española? Tú vas a responder sin dudarlo, es el Cantar de Mío Cid. Esa es la primera obra. Si bien es cierto, la Jarcha fue un primer intento, no es una obra híbrida, el Cantar de Mío Cid prácticamente, muchachos, está compuesta en español. Ahora, es cierto, la palabra Mío Cid no es española, es una palabra árabe, que significa mi señor. Pero casi toda la composición del poema está en idioma español. Español arcaico, por supuesto, pero español. Ahora, vamos a recordar algunos conceptos, ¿no? Si este es un cantar de gesta, quiere decir, profe, que pertenece al género épico. Y usted nos hizo recordar que en el género épico, Edad Media, era un cantar oral, oralizado. Los juglares lo entonaban de pueblo en pueblo. El Cantar de Mío Cid narra las hazañas de este personaje llamado Rodrigo Díaz de Vivar y era hecho justamente, fue declamado, perdón, por un juglar. Profe, ¿se sabe quién fue? No, porque por eso es una obra anónima. ¿Se tiene sospechas? Sí, ¿no? Han hecho indagaciones, pero uno de los eruditos que más ha trabajado con el cantar de Mío Cid ha sido el filólogo Menéndez Pidal. Y Menéndez Pidal, por ejemplo, dice que según su teoría, el juglar tiene que haber salido de Medinaceli, que es una región en España. ¿Y por qué, profe, ha hecho ese estudio? Él cree que es por las formas de habla de ese momento, por la vestimenta que se dice en el cantar, en fin, ya ellos son estudiosos por algo, ¿no? Pero para ti, anónimo, es un cantar de gesta que fue entonado por un juglar, sepa Dios quién, ¿ya? Vamos a ver algunos conceptos de la izquierda. Mío Cid significa mi señor, en lengua árabe. Campeador, porque le llaman el Cid campeador, significa batallador, el que pelea. ¿Cuál es el tema, profe, de la obra en general? Rodrigo Díaz quiere recuperar la honra, no solo suya, sino también la de sus hijas, que ahora vamos a ver paso a pasito. La honra es la estima, el valor que tienes de ti mismo, tu honra, ¿no? ¿Quién fue el copista, profe, de este cantar? Porque, profe, para que haya perdurado es porque alguien debió escribirlo. Claro, con el correr de los siglos o de los años, el copista Perabat, en 1307, hace una
digamos, un primer manuscrito del cantar. Pero ¿por qué no salió a la luz? Porque el cantar estaba incompleto. Muchachos, tenía una serie de huecos el cantar. Entonces no había una hilación de la historia. Y entonces como que la gente dijo, ¿y cómo sigue esta historia? Esta historia es un poco extraña, ¿no? Tuvo que pasar como 4 siglos para que recién alguien diga, oye, pero hay que pues rellenar esas partes del cantar que supuestamente no tienen hilación con otros cantares de la época, obviamente, para que tenga un sentido. ¿Y quién se encargó de esa tarea titánica? Un señor, ¿no?, llamado Tomás Antonio Sánchez, que invirtió gran parte de su dinero, muchachos, ojo, y perdió bastante dinero, ¿ya? Decide publicar el Cantar de Miocid, ya habiendo, digamos, ayudándose de otros eruditos, ¿no? A ver qué cantar, qué relleno de cantar podemos poner aquí, ¿no? Para darle una regularidad a la historia. Esto ocurrió más o menos en 1770, por ahí, ¿no? ¿Sabes qué pasó? Fue un fracaso total. Cuando Tomás Antonio Sánchez hace la primera publicación, no hubo más publicaciones. Eso es un fracaso de un libro, hasta el día de hoy, muchachos. Que un libro solamente se publique, o sea, tenga una primera edición, es como que si hubieras perdido, ¿no? Claro, eso le pasó a Tomás Antonio Sánchez. En su momento nadie le hizo caso al cantar, o sea, como que no le interesó al español conocer un poco sobre esa historia. Pero mira, ¿no?, cómo es la vida. Al siguiente siglo, que es el 19, llega esta famosa generación del 98, que en su mayoría eran personas de edad. Creo que el menor tenía 50 años, o sea, para que tengas una idea. Y España estaba en un terrible panorama, ¿cómo decirlo?, desolador. Ya te cuento eso luego, si no vamos a mezclar la historia. Pero, ¿qué hicieron estos escritores? Empezaron a encontrar en las obras españolas antiguas gran parte del valor de lo que era España. Y entonces algunos de ellos reivindicaron 2 obras que habían sido olvidadas por los españoles. La primera, el Quijote de la Mancha, y la segunda, el Cantar de Miocid. Y el Cantar de Miocid se eleva como un poema nacional de España, muchachos. Qué pena que Tomás Antonio Sánchez no haya visto por primera vez el logro de su trabajo, ¿no? La persona que se preocupa por culminar o darle un sentido al cantar, en vida no pudo ver lo que logró, pero un siglo después como que la vida lo recompensa, ¿no? O sea, tu cantar ahora, a partir del análisis de estos geniales hombres del 98, se encumbra como poema nacional de España y no ha dejado de tener esa categoría. O sea, hoy día el Cantar de Miocid sigue siendo analizado por diversos estudiosos. Ahora, vamos a ver un poco la forma del cantar, ¿no? El número de versos que tiene el cantar es de 3.730. Si tú comparas, por ejemplo, con la Ilíada de Homero, la Ilíada tiene 15.000 versos, un poco más. Entonces, este cantar, digamos, es la quinta parte, ¿no? No es un poema muy grande, pequeño. ¿Qué rima tiene, profe? Ya, de esto no te preocupes, solamente ahora que te enseño algunos poemas, vas a mirar esto de la rima asonante. La rima asonante es aquella, cuando te enseñaron a ti rima métrica en la escuela, ¿te acuerdas que era la que se ubicaba al final del verso? Siempre la rima es al final. Y solo coincidían los sonidos de las vocales. Ya, esa es una rima asonante. O sea, hay un tipo, suena todo igual, pero solamente en las vocales. Y los versos, la medida de los versos, o sea, si tú los separas en sílabas, cada verso, en el caso del Cantar de Miocid, había versos de 14, que le llaman los versos alejandrinos, y versos de 16. O sea, son versos extensos, no son pequeños, son versos extensos cada línea del poema, ¿ya? Esta es una pregunta que he visto en tu separata de hoy, creo que es la pregunta 1 o la 3, no me acuerdo, pero la estructura. ¿En cuántas partes se divide el cantar? En 3 partes. Primer cantar, el destierro del Cid. Profe, ¿qué significa destierro? Expulsión. Expulsan a Rodrigo Díaz de su casa y de su lugar de nacimiento. Segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid. Las hijas se casan en este cantar, en este pasaje. Y en el tercer cantar, la afrenta de Corpes. Profe, ¿qué significa afrenta?
Afrenta es ofensa, es humillación. Van a humillar a alguien. Y Corpes, profe, Corpes, como lo ves ahí con C mayúscula, es un nombre propio. Era un bosque, el bosque de Corpes, el robledal, porque estaba lleno de robles, ¿ya? El robledal de Corpes. Ahí van a humillar a dos personas. Ahora vamos a contar la historia. Personajes que tienes que saber para tu examen. El Cid es Rodrigo Díaz de Vivar, ese es su nombre. Profe, ¿por qué de Vivar? Porque viene de Vivar, de la zona de Burgos, que ya te enseñé en el mapita, ¿no? Está entre el límite de Castilla, creo, con Navarra. La esposa de Rodrigo Díaz es doña Jimena. Las hijas son Elvira y Sol. Los primeros esposos de estas muchachas fueron los infantes de Carrión. Profe, ¿cómo que los primeros esposos? Se casaron 2 veces en la historia. Suertudas, profe. No, segundos esposos, los infantes de Navarra y Aragón. El rey que se sumerge en esta historia es el rey Alfonso VI. Cuidado con el número en romano. El caballo famoso del Cid es Babieca. Recuerda que en las historias medievales, todos esos datos se decían porque, por eso se llama caballero, ¿no? Es el que anda a caballo. Y los caballos eran parte importante de los guerreros. En este caso, el caballo del Cid se llama Babieca. Este Rodrigo Díaz tenía un enemigo terrible, ¿no? Que era nada menos que el conde García Ordóñez. Pero también tenía amigos como Álvar Fáñez, como Martín Antolínez, Pedro Bermúdez, por ejemplo. Eran sus 3 amigos más leales, ¿no? A él, más fieles. Profe, ¿las espadas son personajes? No, pero hay que saber un poco sobre la historia, ¿no? El Cid, a lo largo de, bueno, en la parte del primer pasaje va a ganar 2 espadas, ¿no? La tizona y la colada. La tizona le perteneció al rey Búcar de Marruecos y la colada le perteneció al conde Ramón Berenguer de Barcelona, ¿no? Entonces, es importante porque recuerda que la espada era el símbolo del guerrero, ¿no? Entonces, el hecho de que se las haya ganado a 2 personajes importantes implica pues un poco la figura de Rodrigo Díaz. Muy bien, profe, ahora sí, cuéntanos la historia. ¿Qué pasó en el Cid? ¿Por qué ocurre lo que ocurre? Muy bien, Rodrigo Díaz tenía digamos, un título en la historia. Él era un infanzón. Era un cargo que se había ganado por el rey, por su valentía, por ser un buen guerrero, pero seguía siendo un rango menor. Ante los ojos del rey, seguía siendo un guerrero. Pero ¿qué sucede? Aquí viene el problema. El rey quería mucho a Rodrigo Díaz y le encargaba, por ejemplo, algunas tareas como la de recolectar los tributos, que era una tarea de por sí, o sea, tenía que ser bastante confianza o tenía que haberla para que le diera ese cargo. Y Rodrigo Díaz lo estaba haciendo bien. El problema es que surgió la envidia, sobre todo de la nobleza, que no querían ver que un hombre, entre comillas, de pueblo, surja. Y aparece García Ordóñez. Pues. García Ordóñez es un conde. Entonces le dice al rey que Rodrigo Díaz le está robando los tributos reales. Y el rey no iba jamás a pensar que alguien de su linaje, porque finalmente un conde es un noble, le pudiera mentir. Mira, mira ese mensaje tan potente con el que inicia el cantar de Miocid. Que la justicia, como bien dice mucha gente, es ciega, ¿no? Porque aquí la justicia está siendo vilipendiada. ¿Por qué? Por un prejuicio. Ah, como me lo dice un hombre de dinero, entonces no puedo desconfiar de él sobre un hombre que ha surgido de abajo. La profe, parece el Perú del siglo XXI. Algo así, hijito. Pero estamos hablando del cantar de Miocid, es un cantar medieval. ¿Y qué pasó con Rodrigo Díaz, muchacho? Prácticamente el rey lo condena a una muerte en vida. Mira lo que le dice. Como lo cree un ladrón, entonces le dice, ¿sabes qué? Te voy a desterrar. Te vas a tener que ir de aquí, de Burgos. Si el castigo hubiera sido solo para él, yo estoy segura que Rodrigo Díaz, normal, ¿no? O sea, bueno, me voy, pues, ¿no? Pero el castigo fue impuesto a toda su familia. Él tenía que abandonar Burgos, digamos, con su familia. Pero no solo eso. O sea, bueno, fuera que solo fuera eso. Le quitó todos sus bienes materiales. Lo dejó sin nada. Ojo, bienes materiales que él se había ganado. Lo deja sin eso.
le quitó la patria potestad de su mujer y de sus hijas. Si el rey decía, si mañana le conseguía un esposo a doña Jimena, no le quedaba nada más que obedecer, porque ya no era, entre comillas, una propiedad del esposo. Le quitó la potestad de testar. ¿Qué cosa es testar? Dejar testamento. Si él tenía bienes, podía habérselo dejado a sus hijas. No, impedido. Por último, si este hombre o su familia eran ayudados por alguien, ese alguien también era condenado al destierro. Es una muerte en vida, muchachos. Te estoy dejando sin dinero, te quito la capacidad de poder de tener alguna ligación con tu familia y encima, si alguien te apoya, pues yo también le hago lo mismo que a ti. ¿Te das cuenta ese castigo que le ha dado el rey? Entonces ahí viene la amistad, ¿no? Los amigos, porque ¿qué pasa? El Cid dice, bueno, yo ya no pertenezco aquí, entonces tengo que deshacer mi ejército. Pero algunos hombres fieles, como los que ves ahí entre sus amigos, deciden quedarse con él y seguir peleando contra los árabes, porque están en la lucha de reconquista, pero a su lado. Entonces, ¿qué hizo el rey? También destierra a estos soldados. O sea, prácticamente son una paria para el rey. Pero con todo y eso se fueron con Rodrigo Díaz. ¿Dónde tuvo que dejar Rodrigo Díaz a su mujer y a sus hijas? En un monasterio en Cerdeña. Ahí las dejó. Con un dolor, muchachos, porque recuerda que estamos en luchas de reconquista. ¿Qué pasaba si, Dios no lo quiera, pasaba una horda árabe rebuscando cualquier lugar, entre ellas las iglesias, y encontraban mujeres? Creo que ya sabes lo que les iba a pasar, ¿verdad? Entonces el pobre Rodrigo Díaz está desesperado, pero tiene que dejarlas, no las puede llevar a la guerra, o a las peleas, o a las batallas. Entonces, se cuenta, pues porque también hay una parte religiosa aquí, recuerda que es la Edad Media, que como que Dios, o digamos, un ente religioso le habla a Rodrigo Díaz, ¿no? Y como le dice que todo va a ir bien. Entonces Rodrigo Díaz les hace una promesa a su mujer y a sus hijas, que él las va a casar por su propia mano. Claro, porque en ese entonces se entendía pues al matrimonio como algo sagrado y que solamente eran los padres los que tenían la potestad de otorgarla. Entonces él les promete porque sus hijas todavía eran pequeñas, ¿no? Entonces él le dice, yo voy a regresar y juro que les voy a casar por mi propia mano, decía Rodrigo Díaz. Y se va, pues, ¿no? Llorando, obviamente, ¿no? Dejar a su familia. Y él empieza a hacer sus peleas, ¿no? Contra Búcar, Marruecos, contra el conde Berenguer, con quien tiene una trifulca, en fin. Y empieza a ganar dinero de las batallas, ¿correcto? Y mira qué es lo que hace Rodrigo Díaz. Ahí está la lealtad, pues, de Rodrigo Díaz hacia su rey. Porque otro dice, ay, este desgraciado me botó contra mi familia, me vengo. No, dijo Rodrigo Díaz, ¿qué me voy a vengar? Al contrario, le voy a demostrar que yo no soy eso que ha dicho García Ordóñez. Entonces, ¿qué hace el Cid? Con Álvar Fáñez, que va a ser como una especie de embajador ante el rey, le empieza a llevar regalos, ¿no? El primer regalo que le hace fueron 30 caballos enjaezados. ¿Qué cosa es un caballo enjaezado, profe? Son caballos así, primero que son caballos de buena raza, de una raza finísima, y que están adornados con especies de diamantes, perlas. Imagínate 30 caballos de esos. O sea, que el rey se quedó como que, ¿no? Babeaba así, la cabeza enjaezada. Entonces, ¿qué hace el rey? Perdona a los hombres del Cid, o sea, a los hombres de rangos inferiores. Cuando el Cid le hace el segundo regalo, que son 100 caballos y creo que un baúl con monedas, permite que los hombres de confianza del Cid y el mismo Cid puedan visitar a sus familias. O sea, les da la oportunidad. Cuando el Cid hace el último regalo, que son como 300 caballos y no sé qué más, creo que 2 baúles de monedas, ¿qué hace el rey? Le pide a Fáñez que él se va a encontrar con Rodrigo Díaz en un famoso río de España, en el río Tajo. Pero ahí ya estamos entrando a la segunda parte del cantar, en las bodas. Se encuentran Rodrigo Díaz y el rey lo perdona, ¿no? El rey se ha dado cuenta que Rodrigo Díaz no es una persona malvada, ¿no? Y que por el contrario se ha portado muy bien con él. Entonces el rey se siente culpable, pues, de lo que ha hecho, ¿no? Entonces, para remediar el mal, mira lo que hace. Le dice a Rodrigo Díaz que ha encontrado a los hombres perfectos para sus hijas. Ya sus hijas ya habían crecido. Y que él las quiere casar. Porque ellos son infantes. Entonces, si ellos se casan con estas chicas,
ellas van a tener un mejor, entre comillas, destino, porque en el rango social van a estar en un rango más elevado que el propio papá. ¿Te acuerdas la promesa que les hizo, no? Que las iba a casar. Entonces Rodrigo como que siente una especie de, un poco de decepción, ¿no? O sea, pero ¿por qué permite que sus hijas se casen? Porque se lo está pidiendo el rey. Y Rodrigo Díaz le tenía mucha lealtad al rey. Acuérdate que un hombre medieval le tenía lealtad a 3 estamentos: Dios, el rey y su mujer. Si le fallaba esos 3, se sentía un hombre completamente fuera del honor. Así era, muchachos, ¿no? Acá no había que, no, a los 3. Qué bravo, ¿no? O sea, era como que un valor así, pero exacerbado. Entonces él deja que sus hijas se casen. Profe, ¿cómo eran los infantes de Carrión? ¿Eran buena gente? Eran unos desgraciados, malditos. Eran cobardes, pusilánimes, traidores, ambiciosos. No sigo porque ya, si no vas a ver, mira a través de mis lentes. Eran terribles, muchachos. ¿Pero por qué los había casado? Porque el rey era así, pues quería que tuvieran el rango de infantes y ya está, de infantas, perdón, las hijas del Cid. Y bueno, el hecho es que se celebran las bodas, una pachanga que duró varios días, patrocinada por el rey, por supuesto. Y ahí viene lo bueno, ¿no? Entonces Rodrigo Díaz dice, bueno, yernos, nos vamos a pelear. ¿Cómo? Claro, ustedes son ya mis yernos. Ustedes ya no le sirven al rey, ustedes me sirven a mí. Entonces yo soy guerrero, yo sigo peleando para nuestro rey, así que tenemos que ir a pelear. Los infantes se quedaron de una pieza, porque estos no sabían, pero con la justa coger la espada, porque habían sido unos tipos pues siempre refinados, ¿no? Pero ahora ya no se habían casado ciertamente con un hombre que tuviera el mismo rango, o con las hijas del mismo rango. Entonces tienen que irse a pelear. Y su suegro, buena gente, así era Rodrigo Díaz, no solo les regaló un lugar para vivir, dinero, sino también les regaló sus espadas. La tizón y la colada se las da a ellos, como un símbolo de su gesto, ¿no? Imagínate qué grande el Rodrigo Díaz. Se iban a pelear. Profe, ¿peleaban los infantes? No. Se escondían detrás de los dátiles. ¿Qué cosas son los dátiles? Los árboles del coco, los cocoteros. Ahí se escondían. Estaban ahí escondiditos y cuando veían que uno de los hombres del Cid o el mismo Cid de repente botaba a un árabe de los caballos, ¿no? En plena pelea, ellos ¿qué iban? Atravesaban con su espada al hombre que estaba caído. O sea, encima eran, por eso te digo, eran unos cobardes, ¿no? Porque ni siquiera era una pelea cara a cara. Esperaban que se cayera o que tropezara o qué sé yo, para recién actuar. Profe, ¿Rodrigo Díaz no se dio cuenta? No, porque Rodrigo Díaz peleaba en las primeras filas. Y esto los había dejado atrás para protegerlos. Pero ¿quiénes sí se dieron cuenta? Álvar Fáñez y Martín Antolínez, y se burlaban de ellos. Ojo, ellos jamás le dijeron al Cid lo que ellos habían visto, porque estamos seguros que si se los decía, Rodrigo Díaz los iba a agarrar, pero a espadazos a estos, ¿no? O sea, imagínate, por cobardes. Bueno, y ahí viene el tercer y último cantar, la afrenta de Corpes, que para mí es terrible ese pasaje. Resulta pues que los infantes van a pasar unos días en el, como decir, un palacio, ¿no? De Rodrigo Díaz, un palacio así con una arquitectura eh, tipo, tipo árabe. Y sucede que, ahí se cuenta ese pasaje tan genial, ¿no? Que los infantes van a estar en una habitación, estaban conversando y de pronto entró una mascotita que no se esperaban, pues, ¿no? Entró un león a la habitación. Imagínate, estás conversando y un león, ¿no? Oye, los pobres se asustaron, uno de ellos hasta se orinó del miedo, ¿no? Y empezaron a gritar, pues, que había un león. Entonces los sirvientes de Rodrigo Díaz se despertaron como, ¿qué pasa aquí, no? Y escucharon la bulla y todo, ¿no? Rodrigo Díaz se levantó, obviamente, porque la bulla había sido terrible, y se encuentra pues a los infantes escondidos, ¿no? Al león ahí en medio de esa habitación. Rodrigo Díaz coge al león, ¿no? Como que le hace una caricia en la melena y como que dice, ya, métete, le dice, ¿no? Entonces los infantes, ¿qué pasó? ¿Qué es esto?
Ah, le dicen, no pasa nada, muchachos, esa es como la mascota de este palacio, es un león viejo que he encontrado y está para morir, está todo desdentado. Y todos los infantes se fueron el hazmerreír, pues por su cobardía, cómo se habían comportado. Cualquiera pues se comporta como un hombre, ¿no? No sé, lo enfrenta algo, pero esto es nada. Ahí ya eso fue la gota que derramó el vaso para los infantes. Se sintieron avergonzados, se sintieron vejados. Pero no fue culpa del Cid, porque el león se le escapó, ¿no? Claro, también el Cid pudo haberles avisado, ¿no? Por si acaso, ¿no? No tengo un pitbull, tengo un león. Pero bueno, el hecho es que no les avisa, pues, ¿no? Entonces los infantes se sintieron avergonzados, ¿no? Y viene una lección que te está enseñando el cantar de Miocid hace como 10 siglos. Cuando una persona cree que tú eres demasiado grande, no se va a vengar de ti o no te va a hacer pasar un mal momento a ti probablemente, pero sí a algo o a alguien que tú quieres. Entonces, ¿qué hicieron los infantes? Como no se podían vengar del Cid porque el Cid era tremendo hombre, muchachos, dijeron, nos vamos a vengar con sus hijas. Mira qué cobardes estos desgraciados. Por eso digo que a mí me dan una cólera los infantes de Carrión. Ya lo habían preparado, ya habían preparado una especie de un plan. Entonces, ¿qué pasó? Que los infantes estaban, te digo, en la casa de Rodrigo Díaz y ellos le dicen, oh, milagro, que tienen que adelantar su viaje hacia su territorio porque tienen que recoger las áreas reales, le llamaban algo así, que tenía que ver con el matrimonio, ¿no? Unos documentos, unas cosas así. Entonces Rodrigo Díaz, como era un buen hombre, ¿qué hace? Manda un mensajero hacia un pueblo contiguo y le pide a uno de sus amigos que vive ahí, que es un hombre rico, más rico que el propio Cid, que por favor les dé posada a sus hijas y a sus esposos, ¿no? Porque no quiere que pasen la noche pues durmiendo a intemperie, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Rodrigo Díaz. Los infantes desgraciados, cuando llegaron a la casa de este amigo millonario, ¿no? de Rodrigo Díaz, se deslumbraron por todo lo que vieron y quisieron robarle. Incluso habían pensado hasta en matarlo, pero pensaron robarle. Los sirvientes los descubrieron y los botaron. Le avisaron al señor y los botaron, como perros, ¿ya? Entonces estos obviamente jamás le iban a decir a sus mujeres por qué los habían botado. Eso los obligó a dormir una noche en el bosque de Corpes, pues ahí al aire libre. ¿Qué iban a hacer si no tenían lugar de acogida allá? Y es ahí donde ocurre esta humillación. Las chicas se levantan pues, ¿no? Al día siguiente, haber dormido mal, en pleno frío y todo, y ven que sus esposos están como ensillando al caballo, ¿no? O sea, como que están ya colocando sus cosas como para irse, ¿no? Entonces las muchachas dijeron, oye, ¿qué pasa aquí? Y cuando ellos las vieron despiertas, no dudaron en venir de forma tosca a estar con ellas, ¿no? Entonces ellas como que los rechazan porque, o sea, una cosa es que seas mi esposo, otra cosa es que me violentes, ¿no? E igual ellos las violentaron, o sea, te estoy diciendo que prácticamente hubo una violación, ellas no querían estar con sus esposos por la actitud de ellos, ¿no? No contentos con haberlas violado, las amarran a los árboles, a los robles, y con el cintillo con el que pegan al caballo empezaron a darles en la piel a las pobres muchachas. Cada cintillo que caía en el brazo, en la pierna, les abría la piel y sangraban. ¿Cuál era, profe, qué cosa querían hacer con las pobres chicas? Querían dejarlas así moribundas para que las fieras del bosque, no sé, pues un lince, qué sé yo, viniera y se las comiera. Esa era la idea, dejarlas así sangrando para llamar la atención de los depredadores del bosque. O sea, mira hasta dónde podía llegar esa mensaña, ¿no? O sea, ya no es solamente una venganza, eso ya es una cobardía total. Para suerte de estas muchachas, hubo alguien que las vino siguiendo, Martín Antolínez. O sea, Antolínez no se creyó ese cuento de que, ay, tenemos que ir a recoger las áreas. No, no se creyó el cuento. Y las empezó a seguir, pero a una distancia, pues prudente, obviamente. Se había enterado de lo que había pasado en la casa de este hombre rico. Entonces, él ya sospechó que había algo mal. Las encuentran, los otros salieron volando al escuchar caballos, pues, ¿no? Y entonces la encuentran a las muchachas, se las lleva a su papá. Imagínate que tú seas Rodrigo Díaz de Vivar y te llevan a tus hijas golpeadas, ¿no? Encima que le dicen, oye, mi esposo me ha vejado en pleno bosque. O sea, imagínate eso, muchachos.
Entonces Rodrigo Díaz tuvo que calmarse. Rodrigo Díaz es mi héroe porque tiene una gestión emocional que yo jamás podré tener. Bueno, el hecho es que el sujeto va donde el rey y le pide una audiencia al rey. Le pide que por favor, él quiere entrar en un duelo con estos desgraciados por sus hijas. Y el rey se lo concede, pues obviamente tiene que luchar por el honor de sus hijas. Entonces, cuando él va a pelear, ahí lo detienen sus amigos, Álvar Fáñez, Antolínez, Pedro Bermúdez. No, le dice, no señor, tú no vas a pelear. Tú eres muy grande para pelear con esos pigmeos. Claro, pues tenían razón, sí. Oye, Rodrigo Díaz se ha enfrentado a reyes, a condes, pero valientes también por defender lo suyo. Se va a enfrentar con dos desgraciados que solamente son un par de cobardes. Entonces Rodrigo Díaz permite eso y Álvar Fáñez y todos ellos le ganan, pues, ¿no? Porque tenían más fuerza y todo y tenían estrategia por lo menos para pelear que los infantes. ¿Qué ordena el rey? ¿Los expulsa a los infantes? Los expulsan, así, con todo y título. Tienen que devolver lo que su suegro les ha regalado, incluidas las espadas. Y deshace el matrimonio de las hijas. ¿Correcto? Ya deshizo el matrimonio, pero las hijas han quedado deshonradas. Pero ahí viene esta parte maravillosa. En la corte del rey se ubicaban estos infantes de Navarra y Aragón, que son buenas personas, que el Cid los conoce, los ha tratado ya varias veces, y sabe, o por lo menos tiene una buena percepción de ellos, ¿no? Estos infantes piden la mano de las chicas. Piden su mano, sin importar lo que haya pasado antes. ¿Correcto? ¿Qué hace Rodrigo Díaz? Él es el que autoriza, por su propia mano, las nuevas bodas de las hijas con los infantes Navarra y Aragón. Las chicas recuperan su honra, él también recupera porque descubren que a todos habían sido patrañas y todos felices para siempre. Al año siguiente, una última estrofa del cantar nos revela que Rodrigo Díaz ha muerto, pero ha muerto siendo un hombre con su honor recuperado, su honra y el de sus hijas. Por eso digo que el cantar es muy bonito, es muy bello y tiene pasajes que a uno lo dejan pensando, ¿no? Cómo somos los seres humanos, cómo actuamos en determinados momentos. Es terrible. A mí siempre la imagen de los primeros esposos me pareció terrible, terrible. ¿Cómo habrá sido ese pasaje, ¿no? Si realmente la historia es en cierta parte real, ¿no? Bueno, pasamos del cantar ahora sí. Ya, esto es lo único que te podrían preguntar sobre Mester de Jularía, cantar de gesta, cantar de music. Lo que vas a ver a continuación, estas 2 o 3 diapositivas, no, pero por si acaso lo menciono, porque en parte el material sí lo dice, el material, el libro que ustedes tienen a la mano, creo que sí aborda Mester de Clerecía. Acuérdate que el Mester de Clerecía es el clero, son los hombres religiosos, eruditos. Aquí están Gonzalo de Berceo, que escribió Milagros de Nuestra Señora. Según él, son los 120 milagros datados, o sea, en fechas, que ha realizado la Virgen María en territorio español. Alfonso X el Sabio. Este hombre es importante, no solo en literatura, sino también en historia, porque Alfonso X fue el que creó la escuela de traducción en Toledo, donde muchas obras que llegaban ahí eran traducidas al idioma español, que por cierto, justamente con esta escuela se permite que el idioma español tenga una especie de oficialidad, y por eso es que en el 1492 la reina decreta que el idioma español es el idioma oficial de España, ¿correcto? Entonces, mira todos los pasos que hubo que seguir para que el español se encumbre como lengua oficial, ¿no? Ahí luego tenemos a Juan Ruiz, el arcipreste de Ita. Nadie lo conoce por Juan Ruiz, todo el mundo lo conoce por el arcipreste de Ita. Y él tiene un libro llamado El Libro de Buen Amor. Profe, pero todo amor es bueno. No, falso. No, profe, pero entonces eso no es amor, es un mal amor, pero la gente cree que es amor, ¿no? Entonces ahí el buen amor es el amor tolerante, es el amor que realmente valora al otro, ¿no? Y tiene historias muy interesantes lo que se cuenta en el libro de Buen Amor. Claro, está en un idioma español muy arcaico, así que habría pues que mirarlo de esa perspectiva, ¿no? En el Prerrenacimiento está Jorge Manrique, el famoso Jorge Manrique con las coplas a la muerte de su padre, y un autor contemporáneo a él es Fernando de Rojas, que tú lo debes haber escuchado, no a él, pero sí su obra, La Celestina.
Es una obra de teatro famosa, que es una obra de teatro que ha dado pie a otras. En el Perú, por ejemplo, Ñacatita fue tomada como la base de la Celestina, porque la Celestina es una mujer entrometida, pues, igual que Ñacatita. Y acuérdate que la obra no se llama La Celestina, se llama La Tragicomedia de Calisto y Melibea. Pero como era un nombre muy largo y el personaje que destacó fue justamente el de la Celestina, al final la obra se quedó como la Celestina. Todo eso es el pre-renacimiento, estamos para entrar ya al renacimiento. Y ahí está Jorge Manrique, ahí está. Mira la copla de Manrique, ¿no? Si alguna vez nunca has tenido la oportunidad de leer una copla, esta es una copla de Manrique. Son 40, esta es la primera. O sea, profe, no es muy grande, ¿no? Las coplas son pequeñas. Pero mira esta copla, ¿no? Profe, ¿qué cosa significa esquema? ¿Qué significa métrica? Esquema, donde ves las letritas, es la rima, donde coincide el sonido de la última palabra. Por ejemplo, te enseño. Dormida, donde está la letra A, rima con esta otra A que es vida. ¿En qué riman? Vocal, consonante, vocal. I-D-A. Rima consonante o perfecta. En cambio, en el CID no. En el CID solamente coincidían las vocales, pero no la consonante. Acá coinciden las tres. Vocal, consonante, vocal. Despierte rima con muerte. Contemplando con callando. Placer con parecer, acordado con pasado, dolor con mejor. La profe, tenía el poeta en ese momento que hacer el emparejamiento de la rima. Sí. Espérate. Al otro ladito dice métrica. La medida de las sílabas de cada verso. Cuenta conmigo y mis dedos. Recuerde el alma dormida. 9 versos. 9 sílabas, perdón. Profe, pero ahí dice 8. Porque cuando una palabra termina en vocal como recuerde y la otra empieza con vocal como el, vocal y vocal, por la ley de Sinalefa, se juntan y se reduce una. 9 menos 1, 8. Profe, espere. El verso de aquí que dice da dolor tiene 3 sílabas. Da dolor. ¿Por qué dice 4 en la métrica? Porque termina en palabra aguda, en sílaba aguda. Da dolor. Aguda por la ley de acentos finales, le tienes que sumar una. 3 más 1, 4. Profe, qué alucin. ¿Todo eso se sabían los poetas? Pero hay un dato más interesante. Jorge Manrique no se dedicaba exclusivamente a la literatura. ¿A qué se dedicaba, profe? ¿Qué cosa era Manrique? Soldado. En sus tiempos libres hacía esta belleza. ¿Qué? Exactamente. Así mismo me quedé así sorprendida cuando yo empecé a leer a Manrique. Cuando mi profe me decía, pero él casi escribía, pues, en tus tiempos libres de cada batalla. Y yo, ¿tú qué haces en tu tiempo libre? ¿Yo qué hago en mi tiempo libre? Me pongo a ver series, no me pongo a hacer esta belleza. Por eso les digo, muchachos, si hay una cosa que hay que apreciar en la literatura, es que estos hombres tienen talento. O sea, yo te he dicho eso, o sea, tú cuando leas no lo hagas porque, ay, voy a tener más libros, me van a llamar a la biblioteca andante. No, lee porque gozas leer. Entonces yo cuando a mí me dicen, ay, no sé, pues alguien ha leído más que tú, qué chévere, tiene más vida que yo, qué bueno, yo la tengo que gastar en otras cosas. Pero lo que a mí sí me gusta leer, yo lo digo con todo el entusiasmo del mundo, ¿no? Porque trato que una persona, es como que le estoy dando la posibilidad de que también se entusiasme. De eso se trata la literatura. Y cuando yo leía a Manrique, eso me entusiasmaba. O sea, la forma de la belleza de sus versos, el tema de lo que te está hablando, que es la muerte de su padre, ¿no? Entonces yo decía, en algún momento las coplas van a aparecer, ¿no? Entonces ahí les dejo ese modelito. Listo. Chao. Nos vamos ahora sí a preguntas fijas del examen. Tómale nota. Renacimiento español. Vamos a empezar. Estamos siglo XVI. Ojo, ¿eh? Los españoles han invadido América. Acuérdate. Históricamente han invadido América, se están llevando el oro y la plata. Allá están viviendo súper bien. Están en el reinado de Carlos V, luego que le sigue Felipe II. Te estoy poniendo en el contexto. En literatura, el Renacimiento español es el apogeo. Estamos en la época del apogeo literario. Y entonces
en la poesía española del Renacimiento, o sea, del siglo XVI, vamos a ver dos escuelas, muchachos, dos escuelas, pero así, súper importantes en España. Tú dirás, profe, pero ¿por qué dice escuela italiana si estamos en España? O sea, ¿Italia no está en Italia? Sí, pero espérate, pues. Yo te dije cuando vimos la unidad 4, cuando vimos Renacimiento, ¿te acuerdas? Y vimos un poquito de Dante, Petrarca. Yo te dije que Petrarca, sobre todo, iba a ser el símbolo del Renacimiento. ¿Y por qué? Porque muchos de los autores del Renacimiento, sean españoles, italianos, portugueses, van a tomar como, digamos, como modelo a Petrarca. Entonces en España, Juan Boscán, que es un gran poeta, había viajado a Italia y trajo consigo esa novedad, ¿no? Dijo, oye, allá en Italia he conocido en poesía cómo hacen un soneto, un terceto, ¿no? Entonces empezó la escuela italiana. Los moldes italianos los empiezan a traer a España. Entonces, por eso que los poetas empiezan a escribir sonetos, que era lo que hacía Petrarca, ¿no? 2 cuartetos, 2 tercetos con versos en decasílabos. ¿Qué es eso, profe? Ahorita te voy a explicar con ejemplito. Tercetos, el terceto lo aprenden de Dante Alighieri, porque la Divina Comedia, por ejemplo, está escrita en tercetos, 3 versos en decasílabos. También está la lira, que es una composición poética de 5 versos, que tiene la medida de 7-11, 7-7-11. No te preocupes, todo eso es teoría, pero que ahora lo vamos a ver en el ejemplo, ¿ya? Y profe, en la escuela italiana, ¿quién destaca? ¿Juan Boscán? No. O sea, Boscán lleva digamos, la novedad de España. Pero quien va a destacar es este maravilloso hombre que es Garcilaso de la Vega. Ojo, el poeta, no me vayas a confundir con el Inca. El Inca Garcilaso es otra cosa. Son contemporáneos, ¿ah? Eso sí, son contemporáneos, pero no son la misma persona. Este es el poeta. Este Garcilaso va a ser llamado el príncipe de los poetas líricos, muchachos, porque era enorme. Y vivió solo 33 años. O sea, tampoco es que escribió, wow, ¿no? ¿Cuántas obras? Pero las que dejó lo encumbran como un gran poeta. Nació en Toledo. Muchachos, si alguna vez viajas a España, visita Toledo. Toledo es un lugar de reunión de muchas culturas, entre ellas, por supuesto, la española, la árabe y una comunidad judía. Es importante la ciudad de Toledo en España. Nació en Toledo. Recibió una educación humanista importante. Va a ser influido por Virgilio, por Horacio, por Petrarca y San Lázaro. Era un poeta de la época, ¿ya? Oiga, profe, ¿a qué se dedicaba Garcilaso? Era poeta de tiempo completo. Era soldado. Peleaba para Carlos V, hombre de confianza. Bueno, no de confianza, pero era un hombre de Carlos. Era un hombre guerrero del gobierno de Carlos V. Murió muy joven en Francia. Estaban asaltando una fortaleza que se llama Muy, y según se dice, Garcilaso pues le cayó una piedra en la cabeza, porque salió así tipo jovenzuelo que va a pelear, ¿no? A mí no me pasa nada, y bueno, le termina cayendo una piedra en la cabeza. Pero antes de contarte esa terrible historia, tienes que conocer otra peor. Garcilaso se enamoró de una mujer llamada Isabel Freire. Era una dama de Portugal. Cuando él le pide matrimonio, o sea, cuando él le pide a la reina, porque ella era una dama de compañía de la reina le dice que no, que ella ya está prometida a otro hombre. Eso no hubiera sido problemático si el día, según cuentan los biógrafos, el día que se casa Isabel con este hombre, Garcilaso estuvo como guardián de la capilla. Entonces, como, imagínate tú ser el guardián de la capilla y tener que ver a la mujer que amas casándose con otro. Por eso es que comprendemos mucho las historias de Garcilaso a lo largo de lo que estamos viendo. Permítanme un ratito, chicos, un ratito nada más.
Ya, perdón muchachos, un comercial y ya regresé. Entonces estaba contando lo mejor de la historia. Entonces imagínate ver eso, ver a la mujer que amas casándose con otro, debe haber sido terrible, ¿ok? Bueno, pero él igual se casó, ¿eh? Se casó con una dama llamada Elena de Zúñiga, ¿no? Pero digamos que la musa de sus historias va a tener como protagonista a esta dama portuguesa Isabel Freire, ¿no? Profe, ¿qué tanto escribió Garcilaso? No mucho, escribió 3 églogas, la más famosa es Alicia en el Moroso, 5 canciones, por favor, no son canciones tipo músicos, sino son poemas, 2 elegías, 2 cantos de dolor, de pérdida, una epístola a su amigo Boscán, un poema en forma de carta, y 38 sonetos. Profe, ¿qué es eso de los sonetos? Y me llama la atención. Este es un soneto. Ahí está, te estoy dando toda la estructura del soneto. 2 cuartetos, 2 tercetos. ¿Qué es eso, profe? Cuarteto se le llama al verso de 4. A la estrofa que tiene 4 versos, esta también tiene 4 versos, esta tiene 3 y esta otra tiene 3. Si tú sumas 4 más 4, 8, más 6 de aquí, 14 versos tiene un soneto. ¿Te das cuenta? Ahora, quiero que mires las palabras finales, porque tienes que ver la rima que ha utilizado Garcilaso. Azucena rima con serena, y rima es una rima consonante, porque riman las vocales y rima la consonante. Ena, E-N-A. Gesto honesto, vena desordena, presto enhiesto. Primavera rima con ligera, airado con helado, cumbre con costumbre. Todo rima en el soneto. ¿Cuántas sílabas tiene, profe? En tanto que de rosa y azucena. 12 sílabas. Pero yo te dije que el soneto solo puede tener 11 o 14. Entonces, aquí donde dice rosa, vocal A, la I tiene sonido de I, se juntan en una sola, menos 1, 11 sílabas. Son endecasílabos. La profe, mi respeto para los que hacían esto. Exactamente es lo que yo siempre le digo a mis amigos. La literatura de vanguardia, sí, que el verso libre, yo lo respeto. Pero si tú me pones entre un verso libre y esto, yo voy a preferir 1000 veces un soneto de esta forma, una estrofa de esta forma. Porque hay tanta belleza y tiene que haber sido un trabajo bien logrado. O sea, ¿cómo puedo hacer que encaje en los cánones en los que estoy metido, ¿no? Ahora, bueno fuera que solamente la forma. Esto también tiene fondo, o sea, tiene contenido. Mira lo que dice la primera estrofa. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente honesto con clara luz la tempestad serena. Profe, no entendí ni papa, suena hermoso, pero no entendí nada. Te lo digo yo. Es un hombre que está mirando a una mujer y la mujer se ha sonrojado porque imagínate, hija, cuando te miran mucho, ¿no es cierto? Te sonrojas, pues, ¿no? Pero este hombre la está mirando y ella le ha lanzado su mirada penetrante, por eso dice mirar ardiente, ¿no? Entonces, como diciéndole que me miras, y el hombre dice con clara luz la tempestad serena, o sea, me apabulla, ¿no? Me hago chiquito frente a la mirada que me acaba de lanzar esa mujer. Luego dice, y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió, cabello de oro, cabello rubia, esta dama es rubia, con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. O sea, ella está con el cabello suelto y el viento ha venido y le ha movido todo el cabello y ha dejado ver su cuello blanco. Tú creo que eso lo entiendes. Pero ¿qué significa enhiesto, profe? Firme, no tiene ni una arruga. No veas mi cuello, por favor, es modelo además, pero no tiene ni una arruga. Es una mujer joven. Él está admirando la belleza de esa mujer y te está diciendo a través de esta figura que es una mujer joven. Y luego mira lo que dice, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Alegre primavera quiere decir juventud y le está diciendo, hey, coge lo mejor de tu juventud antes que el tiempo airado cubra de nieve, cubra de canas la hermosa cumbre, tu cabeza. O sea, lo que tú podrías haberle dicho, oye, chochera, ¿sabes qué? Vive porque te vas a envejecer y te vas a volver canoso.
qué horrible suena, Garcilaso la pone así: coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cuna. Eso es un poeta. El poeta no está para escribirte sobre lo extraordinario, es escribir con belleza sobre lo ordinario. ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo a veces le critico a muchos escritores de ahora, que se han vuelto ordinarios hasta no más. No, eso no es la literatura. La literatura es escribir sobre lo ordinario, pero que no deje de haber belleza. Entonces ahí está. Y ojo, y dentro de esa estrofa hay un tema que yo te dije en El Hombre del Renacimiento, el carpe diem. Le está pidiendo a esta mujer: oye, vive tu juventud, vive el momento, porque el tiempo no perdona. Y profe, ¿pero qué es eso de aprovechar el tiempo? Su belleza, su juventud. Chicos, no hay... Por eso cuando a veces me da cólera, dice, ay, pero las chicas, no sé, pues se visten con su faldita. Porque es la época que lo puede hacer, le digo. ¿Cuándo va a ser? Cuando tenga 50 años, no sé, tenga la pierna llena de celulitis, no lo va a hacer así. Fíjese cuando es joven. Cuando es joven el muchacho se muestra su belleza física, porque también hay una vanidad en los seres humanos. No he dicho que seas extremadamente vanidoso ni artificioso, pero estoy diciendo, en la etapa de la juventud, la etapa que uno ha vivido. Me dicen, profe, ¿usted ha vivido bien su juventud? Bien vivida. He vestido lo que he querido, tampoco sin exageraciones, he hecho porque he vivido mi etapa. Ya ahorita ya no, ya pasé esa etapa. Pero por eso entiendo muy bien lo que dice Garcilaso, ¿no? Entonces, cuando yo enseñaba literatura a los 26, yo todavía me sentía como esa mujer del cuello blanco en esto. Ahora ya estos poemas ya no me corresponden, pero entiendo el mensaje del poema de Garcilaso. Y luego dice: marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza su costumbre. ¿Qué está diciendo? Que el tiempo lo mata todo, muchachos, porque te envejeces, es la ley de la vida. Pero por eso Garcilaso hace el hincapié en el carpe diem, pero además que el amor que él está profesando es el amor que se está centrando en la belleza, en esa dama. Qué hermosura, me encanta el soneto 23. Si algún día lo voy a poner en un póster grande en mi cuarto. Y estas son las églogas. Ahí está, ¿te acuerdas que la égloga es un poema de campo, campestre? Vas a ver pastores. Y aquí está el pastor Salicio, que está contándote su desgraciada historia porque Galatea lo rechaza, no lo quiere a Salicio. Y mira lo que dice Salicio: oh, más dura que mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo, témola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para que sea. Mira los epítetos que ha usado: dura, mármol, encendido fuego, helada, nieve. Pero también le ha puesto el adverbio más dura, más helada. Hay un hipérbole. Está diciendo que esta mujer es más dura que el mármol, es más helada que la nieve, o sea, fría, con él. Y él dice: estoy muriendo, o sea, por tu rechazo yo estoy muriendo. Y aún la vida temo. O sea, estás muriendo, pero ¿por qué temes vivir? Temo con razón, o témola, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para este. Sí, puedo vivir, pero sin ti, ¿cuál es el sentido? Eso es lo que le está diciendo el pastor a Galatea. Claro, entonces, una vez más, si entendemos la historia de Garcilaso, no la tuya, la de Garcilaso, entendemos el dolor de Garcilaso. O sea, queriéndote yo, no puedo estar contigo. Ahí está en los versos de Salicio. ¿Te das cuenta? Mira, no pudo estar con Isabel Freire, pero la convirtió en su musa. Y le puede hacer estos versos. ¿Ya? Parecen, qué belleza. Profe, pasamos a la otra escuela. Ya, tenemos una escuela italiana en la primera parte del Renacimiento, que es una escuela mesurada, que es una escuela que ha tomado patrones de los italianos. Chévere. Ahora venimos a la escuela salmantina. Por favor, es salmantina. He escuchado a varios alumnos, incluidos algunos profes, que dicen salamantina. No, es salmantina, de Salamanca. Y ahí está la portentosa figura de un hombre religioso, porque era fraile, por eso su nombre es Fray Luis de León. Si alguna vez viajas, hijo, a, no sé, pues, señorita que me está escuchando, viaja a, ay, me olvidé, a Salamanca,
o estudia en Salamanca, que es una gran universidad ya, por cierto, vas a encontrarte con esta figura portentosa de Fray Luis, porque él fue profesor de teología en Salamanca. Imagínate. Profe, ¿en qué se diferencia la escuela salmantina y la italiana? Bueno, en primer lugar, es una escuela también mesurada como la italiana, pero es más filosófica, o sea, como que permite un razonamiento mayor más allá del amor, ¿no? Tiene un lenguaje conciso y sobrio, por si acaso. No tanto así como, así súper amoroso como Garcilaso, no. Trata de ser más sobrio. ¿Y quién es el representante de la escuela? Fray Luis de León, que era un hombre religioso, era un hombre asceta. Un asceta es como, o sea, no es un sinónimo, pero es, digamos, un parangón que quiero hacer. Es como un hombre ermitaño, ¿ya? Es un hombre que, por ejemplo, en el caso de Fray Luis, se iba al campo varios días, estar solo con la naturaleza, con Dios, ¿no? En la presencia de él. Tú sabes que Fray Luis nunca publicó nada, ¿verdad? Él, las obras que él hizo, nunca las publicó. Las escribía para él. O sea, él, ¿por qué? Porque él estaba en contra de la fama. Él no quería ser un hombre famoso por su escritura. Entonces dijo, no voy a publicar. Esas obras que se han encontrado han sido después, ¿eh? De la magia de Fray Luis. Pero no era porque, oye, quiero ser famoso, para nada. Oiga, profe, ¿por qué este hombre que aparentemente es una buena persona estuvo 5 años en prisión? Por envidias de la gente. Lo que pasa es que Fray Luis era un personaje, ¿cómo te explico? No voy a decir sin filtros, porque vas a imaginar otra cosa, pero era un hombre muy decidido cuando se encargaba de hacer algo. Y él hizo dos cosas que a la iglesia no le gustó. Una de ellas fue que defendió al idioma hebreo por sobre el latín para la interpretación de la Biblia. La Iglesia Apostólica Romana, latín. Imagínate que le digas, no, prefiero el hebreo para poder hacer una mejor interpretación de la Biblia. Ya, tarjeta María. María. Siguiente cosa que hizo Fray Luis. Tradujo un libro o un fragmento prohibido por la Iglesia Católica, que ahora es en la Biblia. El Cantar de los Cantares. Porque el Cantar de los Cantares es una obra que no sé si la has leído en la Biblia, es el amor del rey Salomón con su esclava, ¿no? Con su sierva. Claro, y hay pasajes pues un poco carnales, ¿no? Pero tampoco pues exagerado. Y es metafórico, ¿no? Es el amor de Dios con su iglesia, con su gente. Bueno, pues Fray Luis lo tradujo, la iglesia se amargó, 5 años a la reja, le dijeron. Pero ahí viene lo curioso, ¿no? Él sale de prisión, Salamanca no le quitó su trabajo, ¿eh? Siguió siendo profesor de teología, y sus alumnos, pues a la expectativa, uy, va a venir el profe que estuvo en Cana, ¿qué nos va a decir? Y dice que Fray Luis contestó, ¿no? Bien, alumnos, como decíamos ayer, y los chicos, ¿qué? Pero, profe, o sea, usted ha estado preso, ¿no? Pero con esa frase, Fray Luis quería decir, como diciendo, pues, no voy a decir nada, ¿no? O sea, ya pasó, lo que pasó ya sucedió y se acabó, ahí quedó, ¿no? Entonces, así era Fray Luis, era un tipo, a nosotros nos puede parecer excéntrico, pero para él eso era lo normal, ¿ya? Entre las obras que destaca tiene odas a la oda más famosa es a la vida retirada, que de repente la has leído. Tiene, en poesía tiene La Ascensión, otra oda, a Francisco Salinas. Este poema, por ejemplo, a Francisco Salinas es bien simpático porque se lo dedica a un amigo. Francisco Salinas era un profesor de música en Salamanca, ciego de nacimiento. Entonces a él lo elogia, ¿no? Como un hombre de alguna manera con una, como que le llamaríamos nosotros comúnmente un obstáculo, sin embargo se convierte en un instrumento de Dios, decía Fray Luis, que le posibilita a otros aprender, ¿no? En este caso la música. En prosa, porque también escribió prosa, tiene un libro un poco polémico, La Perfecta Casada. Claro que hay que entenderlo en el contexto en el que la escribe, ¿no? De los nombres de Cristo. Él hace una relación de todos los nombres que tiene Cristo en la Biblia y exposición sobre el libro de Job, ¿ya? Tú sabes que Fray Luis fue el hombre de la contrarreforma española. O sea, Fray Luis es un hombre muy importante, chicos. Acuérdense que en el tiempo de, ¿se acuerdan que les conté
y tu profe de historia te lo va también a contar. ¿Te acuerdas que hubo este resquebrajamiento con la iglesia? ¿Te acuerdas, no? Ahí aparecen Calvino, Lutero, ¿no? Los alemanes, los franceses. Bueno, el único país que se mantuvo fiel a la iglesia católica fue España. Y justamente van a utilizar la figura del gran Fray Luis como la figura de la contrarreforma. O sea, ellos no se quieren apartar de la iglesia católica. Y justamente aquí aparece un libro que expone, ojo, Fray Luis, exposición sobre el libro de Job, porque Job es el hombre de la fe, pero ya es una fe gigante, ¿no? Ya es demasiado. A mí particularmente, la historia de Job siempre la he recriminado. Yo soy católica, pero no soy la católica que sigue la tradición al pie de la letra, porque hay cosas muy cuestionables. Una de las cosas que yo cuestiono es a Job, ¿no? O sea, me parece que es una historia muy difícil de entender para mí. Para mí, de repente otros le entienden, para mí es muy difícil. En primer lugar, porque se ve la imagen de un Dios omnipotente y en cierta medida hasta malvado, ¿no? Claro, porque mira lo que le pasa a Job, ¿no? Job es un hombre que vive bien, que tiene una casa, tiene una esposa, un hijo, y él es un fiel siervo de Dios. Y dicen que Dios un día como que lo pone a prueba, ¿no? Y le dice, Job, ¿tú me seguirías amando si yo te lo quito todo? Y Job se quedó como que, sí, Señor, ¿no? Yo siempre te voy a amar. Y le quitó todo. Le quitó sus bienes y su hijo murió. Esa parte yo cuando la escuchaba por primera vez decía, no, no puede ser, no, esto es terrible. Pasa el tiempo, Job es un tipo prácticamente que está acabado, es un hombre que por momentos la gente hasta se apiada de él porque lo ve demacrado, ve que la vida para él no tiene un sentido, ¿no? Entonces Dios lo vuelve a cuestionar, ¿no? Job, ¿tú me sigues amando? Y Job le da una respuesta que a todos nos deja perplejos, ¿no? Y Job le dice, sí, Señor, más que ayer. Hasta Dios se quedó como el meme, ¿no? O sea, oye, ¿cómo? Entonces, eso merece una explicación, ¿no? Y entonces Job le dijo, claro, le dijo, te sigo amando porque tú me lo diste todo y me hiciste comprender lo que yo tenía al haberme lo quitado. Porque dice, nadie puede aprender sobre el valor de las cosas hasta que las ve perdidas. O sea, como que Dios le había dado una enseñanza a partir de eso, ¿no? Entonces Dios le retribuye a Job con el doble, ¿no? Dobles bienes, 2 hijos, etc. Y Job vuelve, o sea, no vuelve a recuperar, él ya tenía la fe que nunca había perdido. Por eso repito, o sea, a mí la historia de Job particularmente siempre me la he cuestionado. Por más, le he hablado con muchas personas de muchas religiones afines a la católica y sigue siendo para mí una historia altamente incomprensible. Sin embargo, van a usar esta historia de Job, eso sí lo puedo entender, como parte del símbolo de la fe cristiana, ¿no? Y a Fray Luis de León como el emblema de la contrarreforma. ¿Ya? Mira qué portentosa la imagen de Fray Luis. De esa parte yo siempre había dejado de lado. Muy bien, pasamos. Este es una liga, lo que te había dicho. Esto han tomado de Petrarca también, ¿no? Ahí está, mira, qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Profe, ¿cómo era una lira? 5 versos, 5 líneas. Disculpen que la palabra sido se haya corrido, en realidad pertenece a la parte de arriba, que está dividida en heptasílabos y en decasílabos. 7, 11, 7, 7, 11. ¿No? Sí. Entonces, por ejemplo, acá quienes riman, vida con escondida, ruido, ido, sido. ¿Te das cuenta? Pero acá hay versos de arte mayor y versos de arte menor. Pero ¿qué es un verso de arte mayor? Los que superan las 9 sílabas, de 9 a más. ¿Qué son versos de arte menor? De 8 a menos. ¿Ya? Entonces así también se habla en literatura. Muy bien, vamos pasando ya para cerrar. Listo, acabamos con el Renacimiento. En el Renacimiento aquí en CEPREVI, básicamente trabajamos Renacimiento y en la poesía, básicamente. Ahora vamos a pasar a la etapa del Barroco. ¿Te acuerdas que te dije, vamos a hacer un recordatorio? Profe, usted nos dijo que el Barroco español iniciaba, o sea, es una época de apogeo literario, pero más bien la sociedad española está en declive. Sí, está en crisis. España, mira, ha pasado menos de un siglo y España es pobre.
Profe, ¿pero cómo? ¿Qué pasó con el oro y la plata? España fue uno de los países, ¿cómo explicarlo? Por no poner un adjetivo así malvado. Fue uno de los países más ingenuos en pensar que el mercantilismo, que es esta doctrina económica del cambio de metales, iba a durar por siempre. No, pues muchachos, eso no dura por siempre. Una vez que se te acaba el oro y la plata, qué más vas a dar? Nada. En cambio, países como Inglaterra, por ejemplo, fueron más astutos y ellos dijeron, bueno, con lo que hacen los piratas y corsarios vamos a crear la industria. Y porque eso sí va a continuar, eso no va a terminar. Entonces, España, aparte que Felipe II había tomado pésimas decisiones, había perdido batallas, o sea, la plata prácticamente se fue. Y el pueblo español se quedó más pobre que nunca. Entonces, en este periodo del barroco, profe, ¿qué significa barroco? Es un arte, el barroco es un arte muy exagerado, está lleno de artificios. En literatura sería como que la abundancia de figuras literarias, ya muchas. O sea, hay momentos en que ya te llegan hasta hastiar, ¿no? Pero no deja de ser bello, ¿eh? Ojo, eso es lo bueno del barroco, no deja de ser bello. Y en este barroco español, perdón, en esta poesía, vamos a encontrar dos escuelas. La luterana, con Góngora a la cabeza, y la escuela conceptista con Francisco de Quevedo. A quien se prevé la que más viene, y creo que he tenido como 4 preguntas en la práctica de hoy, es la de Góngora. La de Quevedo no pregunta, pero la de Góngora sí. Entonces, en cuanto a Góngora, por ejemplo, tenemos que recordar una cosa muy importante. Góngora tiene una poesía muy exquisita, muy fina. Tú sabes que Góngora empezó siendo renacentista, pero tuvo muy pocos años. A Góngora se le conoce más por ser del barroco. En ese periodo donde él escribía esa poesía, digamos, fácil de entender, con claridad, ¿cómo le llamaron sus colegas? Le llamaron el ángel de la luz. Porque era sencillo. Era algo que iluminaba tu vida, ¿no? Ahí tiene poemas como A Córdoba, Una Rosa. Pero cuando Góngora se pasa al lado oscuro, se pasa al barroco, o sea, ya se hace un poeta barroquista, lo van a llamar el ángel de las tinieblas, el ángel de la oscuridad. ¿Pero por qué, profe? Porque su poesía se volvió bien difícil de entender, era exagerada en metáforas, en hipérbatos, aludía a tópicos mitológicos. Entonces, como que la gente, ¿qué está diciendo Góngora? Se volvió un poeta que retuerce el verso, pero sigue, repito, siendo bello. En este pasaje de su vida, él escribe fábulas de Polifemo y Galatea y las soledades, ¿ya? Es lo máximo que podrían preguntarte. Profe, ¿y por qué Quevedo no lo toman en cuenta? Primero porque Quevedo, digamos que tiene una obra representativa, igual te la digo, en novela, no en poesía, en novela. Él tiene La vida del buscón Don Pablos, que es como una especie de Lazarillo de Tormes, pero con un final terrible. El Lazarillo, o sea, Don Pablos, que es el Lazarillo, no cambia de vida en la novela de Quevedo. En el Lazarillo sí, Lázaro se vuelve un hombre, pero ¿a costa de qué? Eso es lo que a veces a mis alumnos se les olvida. Profe, Lazarillo se vuelve buena gente al final. Sí, ¿a costa de qué? Ya, de todo lo que tuvo que pasar, pero además lo empiezan a cornear, ¿no? Es un hombre cornudo. O sea, él se casa, porque oficialmente eso era lo que pedía la sociedad, pero la mujer, de cuando en cuando, era la amante de la peste. Y él lo sabía. ¿Pero por qué aguantaba eso? Porque había renacido en una nueva vida socialmente aceptable. Bueno, Quevedo no, pues Quevedo dice, yo no voy a rebajar a mi personaje a eso. Y lo mantiene como siempre fue. Tú sabes que entre Góngora y Quevedo existía una enemistad. O sea, Magali y Gisela son un chancay de a 20 al lado de Góngora y Quevedo. O sea, estos dos chicos se odiaban. ¿Y dónde mostraban sus odios? En su poesía. Quevedo, un gran poeta, dicho sea de paso. Quevedo se burlaba de Góngora porque lo llamaba un hipócrita. Porque Góngora, tú sabes que Góngora recibió hasta órdenes eclesiásticas. Ahí donde lo ves a Góngora. Era un hombre de iglesia.
pero que en sus ratos libres se dedicaba a la bebida, al juego. ¿Cómo? Si es un hombre católico. Entonces Quevedo en sus poesías le pone todo eso. ¿Y de qué se burla Góngora de Quevedo? De su fealdad. Porque Quevedo no era un hombre agraciado, era un hombre medio jorobado, que llevaba unos lentes así tipo de botella, ¿no? O sea, no era un hombre agraciado Quevedo. Ah, pero eso sí, ¿ah? Con Quevedo tú no te podías meter que al golpe, ¿ah? Que Quevedo con la espada te deshacía, era un gran espadachín. Quevedo es un tipo aventurero, era un hombre de plata, muchachos. Quevedo no era una persona que estaba mendigando, no, no era de plata, pero le gustaba hacer aventuras. Se iba, dicen, con el conde de Osuna a hacer sus aventuras por ahí, por Europa. Quisieron asaltar Venecia, asaltar es tomarla, ¿no? Como un juego, y casi le sale, ¿eh? Si no es porque los agarraron antes. Entonces, pero esa era la vida de Quevedo. Y Quevedo era molestado por Góngora por su fealdad, pues, ¿no? Así que, bueno. En fin, ¿qué te puedo decir? De todo hay en esta viña del Señor. Esos son los poetas del barroco, ¿ya? Listo, ya vamos cerrando. Teatro del siglo de oro. Hasta aquí nos vamos a quedar. El Quijote lo vamos a ver la siguiente clase. Primero, porque solo te ha venido una sola pregunta en la práctica, ¿ya? Y segundo, porque a mí no me gusta darle al Quijote tan poco tiempo. O sea, en 2 minutos no te voy a decir solamente tema y ya está. O sea, el Quijote merece ser explicado, ¿ok? Vamos al teatro del siglo de oro, chicos. Estamos en el teatro, ojo, teatro que incluye un cachito, vamos a decir, de periodo renacentista, pero más inclina al barroco. Tú sabes que el teatro en España, para empezar, te hago recordar tema 1 de géneros literarios. Yo te dije que en la época del Renacimiento surge el drama, porque acuérdate que el grecorromano solamente había visto tragedia y comedia. Chévere. Pero a partir del Renacimiento aparece esta nueva especie que es el drama, la mezcla de tragedia y comedia. ¿Cuál fue el país que se preocupó por hacer dramas? España. Mira, Lope y Calderón son, más Lope que Calderón, son contemporáneos de Shakespeare, Lope sobre todo. Pero mientras Shakespeare hacía tragedia y comedia en Inglaterra, Lope hacía dramas. Le gustaba el drama. O sea, ya el español tiene una concepción distinta del teatro. Se está amoldando a los tiempos más modernos, ¿no? Profe, pero ahí dice trilogía, sin embargo yo veo solamente 2 cuadros, sí, porque aquí en CEPREVI no te preguntan por Tirso de Molina, pero sí hay una pregunta, creo que es la número 4 de la separata, que te dicen trilogía del teatro español, ahí están, Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina, ¿ok? Tirso es, digamos, la base, ¿eh? Porque Tirso es el más antiguo de los dos, y Tirso tiene una obra muy simpática, muy polémica, llamada El burlador de Sevilla. Que es un don Juan, es como un hombre mujeriego que se burla de las mujeres y todo. Entonces, pero Tirso de Molina era un seudónimo, porque Tirso era un clérigo, era un religioso. Se hizo llamar Tirso de Molina, pero en realidad dicen que se llamaba Fray Telles, ¿no? Claro, pues imagínate que ponga su nombre, Fray Telles, el burlador de Sevilla, fuera, la iglesia lo vota, ¿no? Por pecador. Entonces dijeron, no, se puso un sobrenombre. Pero vamos ahora sí a ver a estos 2 monstruos del teatro del siglo de oro. Vamos a empezar con el del teatro popular. El teatro, ¿por qué se llama popular, profe? Porque está dirigido al pueblo. Profe, ¿cómo era el pueblo español de fines del siglo XVI e inicio del XVII? Analfabeto, no tiene educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que debió ser el teatro de Lope? No te estoy diciendo que el teatro de Lope era un teatro menor. Al contrario, lo que hizo Lope fue que a pesar de esas dificultades o de esas carencias del pueblo español de ese momento, él pudiera hacer obras significativas y que el pueblo las pudiera entender. Esa es la magia de Lope, es lo que yo siempre he dicho. O sea, es bien difícil cuando tú eres una persona erudita, que eres un, entre comillas, literato. A ver, ¿cómo voy a hablar en el lenguaje del pueblo? Bien complicado. Son pocos los autores que lo han logrado. Bueno, López es uno de ellos. Y López tenía una serie de historias que iba inventándose, todas dentro de la España, todas dentro de España. Él no hace obras que tengan que ver con fuera, ¿correcto? Y la gente cómo gozaba con esas historias, porque la gente se veía en ellas,
Por eso es que el Teatro Lope gustó tanto, porque cuando fueron a ver Fuente Ovejuna, oye, ahí hay un herrero, ahí hay un agricultor, ese soy yo. Se veían en las obras de Lope. Por eso es que Lope va a ser llamado el Fénix de los Ingenios. Era un tipo muy ingenioso, muchachos. Cervantes lo va a llamar el monstruo de la naturaleza, profe, porque era feíto Lope. No, Lope era bien plantado. Monstruo porque escribía como tú no tienes idea. Según los biógrafos, hasta donde yo había leído, se le atribuían a Lope, escucha, 492 obras, entre teatro, poesía, narrativa. 492. He leído hace 5 años leí un informe del País, del diario El País de España, y decía que estaban haciendo estudios sobre Lope y que es probable que ese sea el número, sino que haya superado las 1000 obras. Mira, hijo, si ya 492 parece una bestialidad, no me imagino 1000. El problema es que, ¿en qué momento, profe? Porque si alguien me hubiera dicho, no sé, pues, uy, López se la pasaba escribiendo, no sé, 8 horas al día ininterrumpidamente, lo podría creer. Pero López era parrandero, mujeriego, bebedor, o sea, tenía todas las características para no escribir, o sea, eso es lo que causa consternación. Claro, y ahora ya, cuando se han hecho otros estudios con otros autores como Balzac, por ejemplo, ellos escribían, pero cogían una parte de la tarde, pero eso sí, ¿no? Esas horas eran estrictamente para escribir. Yo he conocido la Casa de Lope en España. Tienen su casa en Madrid, cerca de la Plaza de los Teatros. Ahí está la Casa de Lope. Una casa muy bonita, ¿ya? Y una casa que encierra muchas historias, por cierto. Se dice que tenía un callejón, una especie de pasaje hacia el monasterio, que se supone por ahí pasó la hija de Lope, ¿ya? Cuentan incluso que la hija escribía, pero la hija se resistió a las órdenes religiosas, quemaron sus obras, y que dice que era tan buena como el padre. O sea, por eso te digo, esas cositas de Lope cuando yo estuve en España, una cosa increíble, ¿no? Porque una cosa es que te digan, ya, Lope, otra cosa es su casa, ¿no? O sea, yo estaba ya tomándome fotos en todos los sitios, ¿no? Posibles, porque me interesaba saber lo que había hecho Lope, ¿no? Y lo escribió tanto, pero hoy, el año 2023, solo recordamos una obra, Fuente Ovejuna, ¿no? Pobre Lope. Pero bueno, en algún momento seguramente Lope va a volver a flote, ¿no? Y su contemporáneo es nada menos que Calderón de la Barca. Pero hay una diferencia, pues. Mientras Lope le escribe al pueblo, Calderón le escribe a la corte del rey. Por eso es un teatro cortesano, es a la corte del rey. ¡Ah! Profe, ¿es más fácil o más difícil? Tiene el mismo grado de dificultad, porque en realidad Calderón ahora le escribe a la gente de la nobleza, gente que tiene estudios, es erudita, y el erudito pues no quiere saber temas populares, quiere saber de temas de pronto que lo eduquen. Entonces hay temas que tienen que ir más con la ética, la moral, ¿no? Entre otras cosas. Por eso el teatro de Lope es lírico, reflexivo, tiene una perfección formal en el verso, es simbólico. Alegórico significa simbólico, metafórico, ¿no? Y una de las obras famosas de Lope es La vida de Lope. De Calderón es La vida es sueño. Ahora, profe, si bien es cierto, los teatros de ambos son distintos, tienen un distinto público, una distinta temática, debe haber algo que los una. Sí, hay algo que los une a los dos. Ambos se preocuparon porque destacara más la acción que el personaje. Mientras que si tú miras a Shakespeare, Shakespeare lo que quiso siempre destacar fue al personaje. Por eso se llama Hamlet, Romeo y Julieta, Otelo, Macbeth. ¿Te das cuenta? Los títulos de Shakespeare te llevan a entender que lo que él quería era que tú recordaras al personaje. En el teatro español, tanto de Lope como Calderón, eso no importa. A ellos no les importaba el personaje, les importaba la acción. Entonces, si alguien te pregunta, ¿hoy te leído la obra Fuente Ovejuna? No te vas a acordar de Laurencia, Floso, probablemente no, pero sí te vas a acordar de esto. Ah, Fuente Ovejuna, todos a una, el pueblo se revela.
Listo. ¿Qué quedó? La acción. En la vida de sueño, de repente tú no te vas a acordar quién fue Segismundo, quién fue Basilio, no sé, profe, ni me acuerdo. Pero sí te vas a acordar que hubo un hombre que fue capaz de encerrar a su propio hijo en una torre. Ah, sí, porque le dijeron que lo iba a maltratar. Listo, se acabó. Esa es la acción en la vida de sueño. O sea, los españoles no estaban tan preocupados por el personaje, sino por la acción. Eso era lo que movía sus teatros. Ese es lo único, digamos, que puede unir a Lope con Calderón. Y aparte que ambos hacían dramas. No les gustaba hacer tragedias y comedias, o sea, de forma aislada, ¿no? Eso es lo que había que pensar. Muy bien, aquí te estoy dejando algunas obras de ellos, otras aparte de las que vamos a ver, pero yo me voy a concentrar en Fuente Ovejuna y en La vida de sueño, porque son las obras que te está pidiendo el examen, ¿ya? En Fuente Ovejuna la historia es simple, tú la debes haber leído de repente. ¿Por qué se llama Fuente Ovejuna? Porque Fuente Ovejuna es un pueblo. Lope, acuérdate que las historias de Lope son en España, entonces hay un pueblo llamado Fuente Ovejuna. ¿Cuál es el tema central de Fuente Ovejuna, profe? El honor villano. O sea, villano no quiere decir el honor malvado, ¿eh? Es el honor de la villa. O sea, una villa es una porción campestre, ¿ya? ¿Qué personajes tiene Fuenteovejuna? Tiene al comendador Fernán Gómez de Guzmán. Profe, ¿qué significa comendador? Comendador es como una autoridad, poco más que el alcalde. ¿Ya? Vamos a poner un alcalde regional, ya para que entiendas comendador. Está Laurencia, que es la hija del alcalde de Fuenteovejuna, es una campesina. Frondoso, que es su pareja. El pueblo de Fuenteovejuna por primera vez se mete en la obra de teatro. Y la reina Isabel. Pero para entender un poco Fuenteovejuna, tenemos que ver el contexto, ¿no? Recuerda que en ese momento estaban digamos, esta guerra civil entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica, ¿no? Porque tenían el poder. Al final ya sabemos que se queda pues Isabel la Católica, pero esa es la encrucijada de este momento, ¿no? Y tienes que saberlo porque si no, no entiendes por qué sucede la historia de Fuenteovejuna. Bueno, la historia va más o menos así, ¿no? El comendador Fernán Gómez supuestamente le sirve a los reyes católicos, ¿ok? Y él se supone que tiene que ir a los pueblos donde lo envían a llevar el mensaje de los reyes. Y la reina le ha pedido que por favor, ¿no? Sea un hombre, bueno, que vea cómo la gente tributa, que vea cómo se está llevando la vida en la comunidad de las villas, ¿no? Pero este miserable de Fernán Gómez, porque otro nombre no tiene, hace todo lo contrario de lo que le ha hecho la reina. Empieza a cobrar más tributos, maltrata a los hombres en las mazmorras casi por nada. Profe, ¿por qué hace eso? Porque quiere dejar mal a la reina católica. Claro, porque la gente no va a decir, ah, el comendador me lo ha hecho. Va a decir, eso fue hecho porque la reina o el rey se lo han pedido. Eso es lo que piensa la gente del pueblo. ¿Te das cuenta? Entonces, y profe, ¿por qué la quiere dejar mal si supuestamente él trabaja para la reina? Tú lo has dicho, supuestamente. Lo que la reina no sospecha es que este canalla está en conversaciones con la Beltraneja, que es nada menos que la enemiga de la católica, y han hecho un pacto por debajo de la mesa, como decimos en buen cristiano. Entonces este miserable quiere dejar mal a la reina para que cuando, según él, la Beltraneja ascienda al trono, él sea premiado. Canalla es el comendador Gómez, Fernán Gómez. Bueno, pero el hecho es que en medio de esos atropellos que él viene causando en la villa, hay uno terrible, ¿no? O sea, él se ha fijado en la hija del alcalde, que es Laurencia. Pero Laurencia no es la típica campesina que nos habían mostrado otros autores, que es así débil. No, Laurencia es una mujer bien aguerrida. Es una mujer que contesta, es una mujer que se atreve a desafiar aquello que no le parece. Y de hecho ha desafiado más de una vez al comendador. Y eso le ha terminado gustando a este canal. No digo que es un perverso. O sea, la mujer lo maltrata y él está ahí, ¿no? Entonces, él como que ha visto, como que es una presa que él quiere coger de alguna manera. Entonces, como ya ha cometido muchos abusos, los hombres, entre ellos Frondoso y el alcalde, el papá de ella, han decidido llamar como una especie de junta, ¿no? De los hombres en la iglesia, ¿ya? Para reunirse, para ver qué van a hacer contra este bellaco del comendador. Y ahí sucede la escena más terrible de todas, pues. Mientras ellos están en la iglesia conversando, ¿el pueblo con quién se ha quedado? Con las mujeres y sus hijos en casa, ¿no? Este comendador se ha enterado de esta reunión
y dijo, esta es mi oportunidad. Con ayuda de sus hombres, ha raptado a Laurencia, la han llevado a un apartado y la ha violado. La viola a la pobre Laurencia. Entonces esa escena es terrible porque o sea, ella escapa, ¿no? Después de lo que le ha sucedido. Y uno pensaría pues que se va a su casa a llorar, a lavarse, a olvidar el terrible momento. ¿A dónde va ella? A la iglesia, donde están reunidos los hombres. Y cuando ella abre la puerta, ¿no? Ella hace una pregunta que, por eso te digo, nunca he visto yo Fuenteovejuna en teatro, pero debe ser una maravilla. La he visto por televisión, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces ella ingresa y dice la siguiente pregunta. ¿Dónde están los hombres? Que, o sea, bueno, escuché esa, me dan ganas de llorar porque es una mujer que ha sido violentada y está esperando esa respuesta. O sea, ¿dónde están los que supuestamente decían que nos iban a proteger y todo eso, ¿no? Entonces ella vuelve a hacer la pregunta, ¿no? ¿Dónde están los hombres? Y los hombres la miran y está con el vestido roto, la sangre entre las piernas, golpeada. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Qué te pasó? Que ser bien palomilla para hacer esa pregunta, ¿no? Entonces su papá, el alcalde, le habla, ¿no? Hija, no, le dice, yo ya no soy tu hija. Mira lo que he quedado reducida, ¿no? Y se dirige a Frondoso, que es su pareja, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Seguir hablando? Es lo único que puedes hacer. Mira esas palabras tan duras de Laurencia. Y Frondoso, no, esto ya rebasó toda posibilidad de diálogo, le dice. Claro, con eso le estoy diciendo, ya no queda de hablar con Fernán Gómez. Esto fue lo último que le perdonamos. Y por eso es que el pueblo decide matar al comendador. Entonces, cuando eso sucede, cuando ella escucha que a esa decisión ha llegado, ella misma se encarga de divulgar la noticia entre las mujeres. Mujeres, salgan de sus casas, hoy muere el comendador. Y lo matan, pues. Y ahí viene lo interesante de esta parte, ¿no? Que cuando llegan los emisarios, los reyes católicos, porque los reyes no iban a perdonar a un pueblo que matara a un comendador, ¿eh? Sino eso era la anarquía. Empiezan a preguntar a la gente, ¿quién mató al comendador? ¿Quién mató? Y toda la gente tomó la decisión. Fue Fuenteovejuna, señor. O sea, no decían fue fulano, no, fue Fuenteovejuna. Frígate, fue el pueblo, ¿no? Como si fue Lima, fue Chiclayo, pero nunca te voy a decir quién fue. Entonces los emisarios empezaron a entrar ya en cólera, ¿no? No, ¿quién fue? Y empezaron a agarrar a los hombres jóvenes, que son los que usualmente sufren de estas miserias, y se los llevan a las mazmorras a darle de látigo hasta que hablen. ¿Tú crees que alguien habló? Nadie habló. Todo el mundo decía que fue Fuenteovejuna. O sea, el pueblo se revela ante esa imagen terrible del convento. Mira, hijo, hasta ahí yo decía, qué grande Lope, me va a tatuar tu nombre acá, ¿no? O sea, qué imagen y tan hermoso. Es un pueblo que por primera vez se pone de acuerdo y dice, vamos a vencer a una autoridad prepotente, abusiva, ¿no? Mira al final Disney que le da a Lope. Resulta pues que la reina Isabel la Católica decide ir a visitar la villa, a preguntar por su propia boca qué ha pasado, por qué han hecho eso con el comendador. Entonces el pueblo le respondió, reina, mira lo que ha pasado, lo que ha hecho tu comendador. Y ella, oh Dios mío, yo no sabía los atropellos en los que estaba metido este hombre, pero yo les prometo, este hombre de Fuenteovejuna, hombres, mujeres, que yo, la reina Isabel, tendré que resarcir este daño, ¿no? Y les promete que les va a enviar pues un nuevo comendador afín a la causa de los reyes católicos. Y todos, viva la reina católica, grande y magnánima como siempre. Y un poco más se ponen a bailar cumbia, ¿no? Ya, ¿por qué digo que es un final Disney? Porque es un final ilógico, pues, hijo. O sea, está bien, yo entiendo dónde quiere llegar Lope, ¿no? Que hay una reconciliación entre la reina finalmente también había sido traicionada, ¿no? Pero históricamente, o sea, como dices tú, profe, a la firme, profe, ¿usted cree que eso ha pasado? No, pues, hijo. Los reyes católicos o cualquier rey no iban a no perdonar a un pueblo que le mataba a un comendador, por más canalla que haya sido, ojo, porque eso era o implicaba que tú te podías rebelar. Entonces, ¿qué hacían los reyes? Castigaban, daban un castigo ejemplar.
quemaban una parte de la vía, látigos en público, o sea, no era tan fácil zafarse de esa idea. Por eso que ese final a mí me parece un final fuera de lugar, ¿no? Pero es Lope, pues es su obra, yo no me puedo meter, ¿no? Pero digamos que Fuenteovejuna se enmarca en esa historia, ¿ya? Bien, chicos, no vamos a quedar aquí, pues no le voy a robar los minutos a la profesora Beatriz. Nos queda ver La vida de sueño, que está bien, era lo que yo había pensado, y El Quijote. O sea, La vida de sueño no es una obra muy extensa, es una obra que la puedo decir libremente, pero no me quiero perder algunos detalles que quiero narrarte en la siguiente clase, ¿ok? La siguiente clase, acuérdate, solamente nos queda La vida de sueño y Cervantes, que se condensa, por si acaso, el material te lo voy a subir hoy, y acá ya tienes incluso el resumen del resumen del Quijote, ¿eh? O sea, yo acá he resumido como 3 hojas, porque como dices tú, profe, yo quiero las fijas, nomás, ya ahí están las fijas, pero hay que decir algo sobre el Quijote, ¿ok? E inmediatamente empalmamos con Romanticismo y Generaciones, que es un capítulo pequeño. Felizmente el siguiente capítulo de España no es extenso, es pequeño, por eso que me tomo esos minutos para poder empalmar con esta historia, ¿ya? Muy bien, voy a dejar de compartir porque a veces la pantalla se me va, ¿ya? Pero te voy a mostrar las separadas para que podamos verlas tú y yo juntos. Por favor, me avisas si estás viendo la separata o si sigues viendo mi material, ya ni sé. ¿Ya? Me avisas, por favor. Espérate, mejor hago esto. Mejor dejo de compartir y vuelvo a compartir. Uy, ¿qué pasó? Te perdí también a ti. Ay. Hola, 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 hola. ¿Me ves, me ves, me ves? ¿O se perdió la imagen? Me No avisan, se por ve, favor. Miss. No se ve nada. ¿Qué se ve? ¿Pantalla en blanco? No, solamente la diapositiva. Ah, ya, ok, listo, ahora sí ya. Y ahora sí, comparto de nuevo. Discúlpenme, he prometido para este julio regalarme una computadora nueva, porque esta a cualquier momento me va a dejar. Ya, ahora sí. Pobrecita mi computadora. Ya. Muy bien, ahora sí, tenemos el siglo de oro, por favor. Ahí yo ya coloco las claves como para explicarte mejor y cosa que también ganamos tiempo. Te dije que vayas marcando. El cantar de Music consta de las siguientes partes. Ahí está el destierro, las bodas y la frente. Uno enanito. Creo que ahí ya si marcaste, chévere, te pones check. Siglo de oro español se desarrolló siglos XVI, XVII, Renacimiento y Barroco son los 2 momentos de este siglo de oro, ¿ya? 3, la trilogía, acuérdate que te dije, de autores del género dramático del siglo de oro español son Lope, Calderón y Tirso. Ya está, hasta ahí creo que vamos bien. 4, autor que no corresponde al siglo de oro de todos los que hemos mencionado, pues Pedro Abad, yo jamás te lo he mencionado. Te he mencionado a Pedro Abad, que es como Pedro Abad, pero él es un copista, él no es un autor del siglo de oro, él está en la Edad Media, acuérdate. Influenció en el Renacimiento español del siglo de oro, la escuela italiana, ¿ya? En cuanto a los géneros literarios del periodo del siglo de oro, hemos visto 2, ¿no? Lírico y narrativo. Nos falta, perdón, lírico y dramático. Nos falta el narrativo. ¿El narrativo con quién es, profe? Con Cervantes. Ahí están los 3 géneros, ¿ya? 7. ¿Cuál es el género literario en el que destacó el culterano Luis de Góngora? Poesía, género lírico. Góngora siempre fue poeta. A diferencia de Quevedo, que Quevedo fue hasta prosista, ¿no? 18. ¿Qué obra forma parte de Lope de Vega? El perro el hortelano. Pero repito, la pregunta 8 hoy la han hecho con fines para la práctica, pero en el examen es 99.9% que no viene, ¿no? 9. La obra Fuenteovejuna se divide en 3 actos y es un drama. Acuérdate que a Lope, a Calderón les gustaba hacer dramas. 10. Es uno de los temas que encierra la obra de Fuenteovejuna. ¿Cuál es el punto central de Fuenteovejuna? Los abusos de un comendador. Esa es la historia central. 11. Ay, perdón, estoy moviendo mi computadora. Uno de los siguientes personajes corresponde a Fuenteovejuna. Mira cuántas preguntas sobre Fuenteovejuna. Uno de ellos es Fernán Gómez, ¿no? El comendador. 12. Escuela que se desarrolló durante el Renacimiento del Siglo de Oro. Aquí tenías 2 posibilidades, ¿no? O es la escuela italiana o es la escuela salmantina. Como no ves italiana, tienes que marcar a la otra, pues, salmantina. ¿Ya? Pero te han dicho Renacimiento. Obra de la escuela italiana, o sea, la de Garcilaso, las églogas. Ahí están las églogas de Salicio y Nemoroso. 14. Es una de las obras de Luis de Góngora.
la fábula de Polifemo y Galatea, ya que es su etapa, acuérdate, del barroco pleno, ¿no? 15. Salicio y Nemoroso están enamorados de Galatea y Elisa, y esta es una obra de Garcilaso de la Vega. 16. Isabel Freire es considerada como la musa del autor renacentista Garcilaso. 16, besito. ¿Ya? Vamos a ver desde la 1, de repente por ahí se te ha ido alguna pregunta. 1, enano. 2, dedo. 3, casita. 4, beso. 5, beso. 6, besito. 7, casa. 8, beso. 9, dado. 10, dado. Hasta ahí, por favor. ¿Alguien se quedó en alguna de las preguntas de la 1 al 10? Seguimos. Pregunta 11, enano. Pregunta 12, dado. 13, casa. 14, besito. 15, beso también. Y 16, beso. Pregunta 17. ¿Es correcto sobre el siglo de oro español? Avión. Comprende Renacimiento y Barroco. 18. Una de las siguientes afirmaciones corresponde a Góngora. Otra vez Góngora. Su estilo apelaba a figuras literarias como la metáfora y alusiones mitológicas. ¿Ya? Un alumno en el salón anterior me dijo, profe, ¿por qué no puede ser que su arte se relacionó durante el Renacimiento? Es cierto, o sea, Góngora tuvo una pequeña parte, o sea, acá la respuesta o la clave debió decir, su arte se vinculó, por decir, ¿no? En extremo con el Renacimiento, para que sea considerada más falsa, ¿no? No, acuérdate que Góngora estuvo con el Barroco, más que con el Renacimiento. Entonces, por eso la clave aquí es la D, ¿no? 19, La vida es sueño, puede considerarse una obra, la vamos a ver en la siguiente clase, pero te dejo la clave, que reflexiona sobre temas éticos y filosóficos. ¿Qué tema ético tiene La vida es sueño? La libertad, siempre, ¿ya? Y por último, Don Quijote, esta parte es triste, es derrotado en un duelo contra el caballero de la Blanca Luna, 20 casita, ¿ya? Que en realidad era su amigo, ¿no? Pero ya te contaré por qué tiene que pelear contra su amigo, ¿ya? Listo, muchachos, ahí está. Este material ya está en tu carpeta de literatura, así que por favor no tienes más que mirar y ver la separata. Ya dejé las separatas de las 6 a la 10 y voy a subir mi material de esta semana y las 7 para que le vayas dando una miradita, ¿ya? Listo, muchachos. Gracias por las palmitas. Chao, profesora Cuelles, muchas gracias. Gracias. Chao, Miss, gracias. Chao, Miss, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar. Creo que ya dejé, uy no, Dios mío, lo dejé de grabar, de tener grabación. Ya la profe vea que haga lo de